buenas tardes. Estamos en vivo. Aquí estamos aprendiendo, así que les pedimos un poquito de paciencia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a esperar que se vaya conectando un poco más de gente, que vean el live. Aquí creo que es donde se... Okay. Vamos a esperar que... Vamos a estar hablando con nuestros hermanos en la fe de psicoeducativo católico, con Lina, con César, que nos van a ayudar y vamos a hablar juntos sobre este proceso que es la transición entre el colegio convencional y el homeschool o la educación en casa. Que puede ser un proceso bastante difícil, bastante tedioso a veces, bastante con muchos miedos, con muchas incertidumbres. Y confuso, ¿no? Sí. Puede ser confuso al principio, pero bueno, con la gracia de Dios hoy estaremos aclarando muchas de estas ideas, muchas de estas situaciones que se presentan, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de todo un proceso, ¿no? Entre lo que es o lo que fue la escuela convencional y el sistema homeschooling, ¿no? Que es lo que queremos abordar hoy. Vamos a invitar a nuestros amigos. Ya va, que creo que todavía no están allí. Estamos... Vamos a... Ténganos un poquito de paciencia. Que estamos esperando a que más personas se conecten y se conecten nuestros amigos de Psicoeducativo Católico para poder iniciar este tema, ¿verdad? Mientras tanto nos vamos presentando un poco, ¿verdad? Nosotros somos como retoños de olivo, como ven en nuestra red, ¿verdad? Y somos una familia, ¿verdad? Que ha caminado ya durante 8 años este camino de la educación en casa, y el Señor nos ha llevado por caminos inusitados y a veces bastante atribulados, también difíciles. Ya están aquí nuestros amigos de psicoeducativo. Muy bien. Dale acá para unirlos a eso. Invitar. Sí, César Andrés, ¿cierto? Sí. Exacto. Para que acepten la invitación. Bueno, el Señor nos ha llevado por caminos bastante interesantes en este camino de educación en casa. Ha sido 8 años de muchísimas bendiciones, de ver cómo Dios ha obrado grandísimamente en nuestra vida a través de este método educativo, cómo nos ha ido moldeando, cómo nos ha formado, no solo nuestros hijos, sino nosotros mismos, cómo hemos crecido con esto. Y también ha sido un camino de tribulación, o sea, no vamos a mentir, no es algo así sencillo que de un día para otro ya todo funciona perfectamente y ya tenemos todo, no, porque justamente se trata de la educación en familia. Nosotros como padres también tenemos un aprendizaje que hacer y tenemos que también desaprender muchas cosas, sí. Porque los sistemas... tanto el educativo como todos los demás sistemas del mundo, pues nos han ido formando una mentalidad, nos han ido colocando paradigmas que hemos tenido que ir derribando durante todo este proceso, ¿verdad? ¿Aceptaron ya la invitación? No sé, no, creo que no. Okay. César, cuéntame cómo van allí para saber... dicen que no ven la invitación, se la enviamos a Psico César Andrés, pero no vemos el... Sí, abajo aparece para unirte, ¿no? Ya enviamos la invitación. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito a ver si nuestros compañeros se pueden conectar. Esto va a ser muy interesante para los que vienen entrando. Vamos saludando. Ajá. Tienes que unirte, ya enviamos la invitación. Ahora tienes que aceptar la invitación. Dice, no puede unirse. No sé por qué. ¿Será que no nos sigues? ¿Será que desde esa cuenta no nos sigues? ¿Por qué no lo haces desde la cuenta de psicoeducativo? Tiene que ser desde la cuenta de psicoeducativo católico.
No, pero es que tiene que ser desde la cuenta de psicoeducativo, que fue la que, ¿verdad? Para que la gente también lo... A ver. No, no, A ya ver. va. Discúlpenos que nosotros estamos un poquito... Sí, no, Primera no, vez que pero es vamos a hacer que si lo hacen nuestro live. desde la cuenta de psicoeducativo, que ya nos siguen, yo creo que sí vamos a poder. Tienen que unirse desde la cuenta de psicoeducativo católico. Para, bueno, vamos a dar chance a esto. Va a ser un compartir lindo, ¿verdad? Porque nuestros hermanos de psicoeducativo van a hablar desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿verdad? De lo que es esta transición, de lo que son estos cambios para la familia, para los hijos, para los padres, ¿verdad? Porque todos nos vemos involucrados en esta... No es que los padres como que sabemos ya qué hacer todo y lo hacemos todo perfecto, sino al contrario, vamos aprendiendo mucho en el camino, todos. Así que están teniendo problemas para conectarse. Vamos a ver. No, ya va. Lina, si nos siguen, o sea, si creo que desde la cuenta de César no nos sigue y por eso no se pueden unir. Tiene que ser desde la cuenta de psicoeducativo católico, ¿sabes? Desde la que ya nos siguen. Okay. A ver. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Gabo, saludo, hermano. ¿Cómo te encuentras? Sí, se están conectando varios, los saludamos a todos. Este es un tema que te va a interesar mucho con tus niñas, donde te encuentras. Ya hemos hablado un poco sobre, bueno, las situaciones que estás pasando allá. Y creo que esta es una situación similar a la que nos encontramos cuando estábamos en Europa y empezamos a hacer homeschooling. Que por las mismas razones que estás padeciendo ahora, fue que nosotros tomamos esa decisión. ¿Okay? Creo que te va a interesar bastante. Sí, es verdad. Sí, o sea, digamos que no necesariamente el homeschool se toma como un método de huida, ¿no? Necesariamente, sino que yo creo que los padres están viendo que es necesario un cambio, o sea, por distintas razones. A veces incluso las propias dinámicas de la familia, por ejemplo, nosotros que somos una familia muy numerosa, que tenemos 9 hijos, si yo tuviera mis hijos escolarizados, la verdad que tendría una vida muchísimo más sacrificada, porque se vuelve, o sea, todo gira en torno al colegio, todo gira en torno a las tareas, todo gira en torno a la entrega, a que tienes que presentar un examen, o sea, se vuelve realmente estresante. Y yo creo que hoy en día las familias están buscando otras formas, otros caminos, ¿verdad? Y pues el homeschool se convierte en esa vía buena, ¿verdad? Y necesaria. Y es bueno y es necesario que también, bueno, gente como nosotros, aquí están nuestros amigos de psicoeducativo, ahora sí creo que podemos invitarlos a ver aquí. a ver si se puede con ellos. Dios quiera que sí, recemos para que por fin. No se dice. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¡Eh! Okay. Creo que tienen la Ya los cámara. tenemos aquí, Okay. ahora sí, bravo. Tranquilo, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Sí, señora. Hola, Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. igualmente. Gracias por Un estar saludo. aquí. A ver, Gabo dice, la educación tradicional ha caducado, es verdad, no enseñan, es solo memorizar cosas, pero no aplicación práctica de conocimientos desde edad temprana, totalmente, así es, así es. Y de hecho, uno mismo como padre se da cuenta de la mala educación que recibió durante toda la vida, básicamente, o sea, qué de lo que aprendiste en el colegio te ha servido para la vida, ¿verdad? Para la vida real. Y es muy poco, es muy poco. Bueno, saludamos a nuestros amigos de Psicoeducativo, Lina y César. Por favor, preséntense un poquito. Cuéntenos qué hacen ustedes. Cuéntenle a los que se unen ahorita cuál es su misión, qué es lo que hacen. Bueno, los acabamos de conocer, pero realmente hicimos un buen gancho. Así que ahí vamos. Bueno, mi nombre es César Andrés Páez Rizo, psicólogo profesional, especialista en trastornos emocionales y afectivos, con 13 años de experiencia trabajando en colegios, en instituciones de personas con adicciones, instituciones con personas de discapacidad intelectual.
y llevo ya aproximadamente 6 años trabajando de forma independiente. Bueno, mi nombre es Lina María Muñoz, soy licenciada en Español y Literatura, licenciada en Pedagogía, con 15 años también de experiencia en la educación. He tenido la gracia de estar en muy buenos colegios, pero el Señor hace muchos años empezó a tocar, ¿sí? Pero uno siempre está con el susto de no, pero debemos estar en un colegio o hay que estar en una institución. Pues el Señor siempre, hace mucho rato nos viene diciendo, encaminando a esta parte de ayudar a las familias, de ser un apoyo a las familias. Cuando se trata de esta modalidad de homeschool, nosotros podemos encontrar muchas plataformas, pero realmente no de las que hablen el mismo lenguaje que queremos hablar todos. ¿Sí? Podemos encontrar muchos psicólogos, pero no los que hablen el mismo lenguaje. Podemos encontrar muchas pedagogas, pero no, también. Entonces, hemos sentido ese llamado, esa vocación. Estamos también recién aquí, igual que nuestros compañeros, aquí también recién desempacados. El Señor nos coloca esta misión y la aceptamos con todo el amor y sabemos que cuando Él encamina, Él sabe qué quiere. ¿Cierto? Así es. Entonces, Sí, bueno, ¿a qué? me gustaría, O sea, ¿cómo? me gustaría que ampliaran un poquito este proyecto que están llevando ahora, ¿ok? Que se llama Psicoeducativo católico. psicoeducativo católico, ¿no? Para que, bueno, quienes están participando en este live puedan conocer un poco del trabajo que están llevando con este proyecto. Bien. Bueno, efectivamente hay que decir que el psicoeducativo católico reúne estas dos disciplinas, la educación y la psicología. Ahora bien, se unen desde el amor. ¿m? Es un pilar fundamental que tanto San Juan Bosco como Santo Tomás tomaban. ¿Para qué? Para orientar cómo se puede educar al ser humano, ¿cierto? Y nosotros en Psicoeducativo Católico nos enfocamos en esa dignidad, en esa integralidad del ser humano. Entonces, las familias, cómo pueden tener, cómo pueden orientar, cómo pueden dirigir a sus hijos y también esas dinámicas internas de la familia en todo proceso académico. Ese es prácticamente el objetivo principal de Psicoeducativo Católico. Nace con ese ánimo, ese deseo de ser servidores de Dios en servicio de estas profesiones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar, orientar a las familias, a los estudiantes? Y sabemos, conocemos la actualidad de un mundo cambiante, entre esos el sistema educativo. Totalmente. Y de mucho tiempo viene el sistema educativo evolucionando, transformándose. Conocimos el sistema tradicional. Luego se habla de un modelo de aprendizaje significativo. Y ahora estamos en un modelo de aprendizaje exploratorio. Para mí, creo y atrevidamente digo que el homeschooling es lo que está permitiendo que la persona vuelva a su naturaleza, explorar, ¿cierto? Ese es nuestro interés, ese es nuestro deseo y de ahí nace de que tanto mi esposa como yo en las profesiones nos unamos y prestemos ese valioso servicio para en las familias y los adolescentes. Es muy lindo porque, fíjate, es simplemente poner los talentos al servicio de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde los talentos fructifican. Y eso, bueno, nosotros nos enfocamos mucho en eso con la educación de nuestros hijos. Pero es muy bonito cómo el Señor siempre él siempre pone sus peces en el mismo saco, en la misma red. Porque, fíjate, una de las intenciones de este programa, justamente, este programa educativo que nosotros hemos estado llevando a cabo,
primero nace de una necesidad propia, porque era como Lina decía, por muchos currículum que haya, por muchos programas, muchos colegios virtuales, uno no termina de encontrar eso que siente que Dios quiere. O sea, y entonces nos preguntábamos, yo estaba en un punto, en un momento de desesperación. Literal decía, o sea, ¿será que los vuelvo todos al colegio? O sea, no sé qué quiere Dios. O sea, era un momento así de, ¡ah! Y son muchos también, ¿no? Y, Sí. y fue a través de Elías que como que, no sé, escuché la voz de Dios a través de él que me dijo, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no comienzas a crear eso que necesitas? En ese momento era también como algo de matemática, algo así, ¿no? Yo dije, oye, sí, me parece bien, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque estaba desesperada. Y así surge, ¿verdad? Siempre las cosas, bueno, las necesidades siempre traen cosas buenas cuando uno las atiende, ¿no? Correctamente. Y Así muchas es. cosas buenas nacen de la necesidad. Pero es ese cambio de paradigma, o sea, porque es que ni siquiera cuando hablamos del homeschool moderno, realmente siento yo que sienta las bases de ese homeschool real, o sea, que es el homeschool que Dios quiere, ¿sabes? No sé si me hago entender. Eh, Sí, Nosotros hemos pasado por muchas escuelas y siempre falta algo, o sea, siempre hay algo que como que está muy lindo, está así, está muy bien, pero es que no sé, o sea, siempre hay ese algo que me falta. Y yo creo, y estamos abogando muchísimo por el tema de la libertad educativa, o sea, queremos dejar claro, todos los padres, Dios ha puesto en nosotros a través del sacramento del matrimonio la autoridad, ¿verdad? Y la capacidad total de una educación plena de los hijos, plena, integral. O sea, eso incluye lo académico. Incluso a mí me encanta, o sea, yo incluso estaba con la inteligencia artificial preguntando, cuéntame cómo era que se educaba a los hijos antes de la revolución industrial, por ejemplo, o hasta la revolución industrial. Y era tan orgánico, o sea, los niños aprendían los oficios, la mamá les leía la Biblia, que era básicamente el libro que tenían en la casa, porque los libros no abundaban, eran un lujo, ¿verdad? Y era eso, o sea, aprender letras, aprender álgebra básica, aprender los oficios en los que veían a sus padres. De repente alguno con algún privilegio grande iba a alguna escuela temporal. O sea, era muy simple. Hoy hemos complicado la educación a un nivel que se nos fue de las manos. Sí, pero no la hemos complicado como para mejorarla, ¿no? Exacto, Creo exacto, que lo total. que se ha es crear un sistema de, vamos a llamarlo así, de adoctrinamiento para crear nuevo personal para las empresas, Obreros, ¿no? sí, Obreros exactamente. para las empresas, ¿no? Sí, Entonces, ya no tenemos libres pensadores, ¿no? Si tomamos en cuenta personas como C.S. Lewis o tomamos a Cierto. Chesterton, entonces, estas ajá. personas que vienen de una educación, ellos están en esa franja, ¿no? Entre lo que era la era, eh, entre la postindustrial y la anterior, ¿no? O sea, ya ellos pudieron vivir esas dos realidades, ¿no? Y mira, los resultados de la educación anterior era excelente, nos dio estos grandes pensadores, estos grandes escritores, ¿no? Exacto. Eh, Fíjate, ahora nos encontramos con un punto que es donde, vamos a decir así, vamos a entrar un poquito en el tema, y es, nosotros nos hemos encontrado muchas veces el punto de que los padres, hay una sed por parte de los padres católicos eh, en buscar una alternativa para la educación de sus hijos. Se han dado cuenta, se están despertando, están dándose cuenta de que la educación escolarizada, la educación que conocemos, está causando más daño que bienestar en sus hijos, ¿no? No solo hablamos de un sistema mediocre de educación, sino que hablamos también de un sistema de adoctrinamiento, ¿no? Con una cantidad de temas y de situaciones que son Ideologías. ideologías que son anticatólicas, anticristianas. Y, y yo sé que todos estos padres están conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios con relación a nuestros hijos, ¿no? O sea,
El mundo puede hacer lo que quiera, pero nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios en algún momento sobre qué hicimos con nuestros hijos, cómo los educamos, ¿no? Y esa es una responsabilidad que pesa, ¿no? Como padres. Ante esta situación, muchos están buscando una nueva alternativa y están empezando a mirar hacia la educación clásica, hacia cómo era la educación antes. Y aquí es donde entra el homeschooling, para ofrecer eso que están buscando, ¿no? ¿Qué sucede? Yo le comentaba a Claudia que, mira, nosotros dos fuimos educados en esta educación secular, en este sistema de colegio. Nuestros padres también fueron educados de esta manera. Entonces, llega un punto en que tenemos que romper con todos los paradigmas que conocemos para hacer algo nuevo, que es, pero vamos a educar en casa. Yo les puedo decir, a nosotros nos tomó, creo que como un año. Tal vez más. Sí, quizás un poquito más, sacar el colegio de nosotros, ¿no? Porque hay un proceso que tiene que vivir el padre de sacar el colegio de sí mismo. El colegio con que cada uno estudió y el colegio que quedó en los hijos. Este proceso es estresante, es un proceso agotador a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? Y es aquí donde entran ustedes, ¿verdad? Y nos pueden dar muchas herramientas, ¿verdad? Claro. Muchas maneras de discernir qué es lo que nos está pasando, ¿no? en este proceso. Conversábamos hace poco, le comentaba sobre un cliente, era una madre que no siguió con el programa, y lo hizo porque después nos mandó un audio y nos dice, mira, sucede que no sé cómo llevar esto. Y yo veo, ella nos dice, veo el programa y está excelente, está bien organizado, está bien armado, está bien estructurado, pero yo personalmente no sé cómo hacerlo, ¿no? Claro, después les digo, pero falta un poquito de información, tenías que habernos dicho eso y nosotros, bueno, mira, vamos a acompañarte durante todo este proceso, vamos a ayudarte para que puedas ir sacando el colegio de la cabeza, ¿no? De la ecuación. Sí. Y puedas ir avanzando más rápido de lo que nosotros nos tocó vivir, ¿no? En el proceso de sacar a los niños del colegio. Pero bueno, así como ella, hay muchos. De hecho, yo estuve buscando algunas estadísticas con relación a las familias católicas. Resulta que un gran número de ellas, y es un número que va creciendo, quieren hacer homeschooling. Desean hacer homeschooling por las razones que ya hemos explicado. Pero que una buena parte de ellos, un buen porcentaje, no lo hace, no por lo costoso o por el tiempo, sino porque no saben cómo es este proceso. No saben si pueden llevar este proceso. Y no estamos hablando aquí del proceso de educación, sino del proceso inicial en el cual tenemos que salir del colegio y entrar en la escuela. Esa transición. ¿No? Esa transición. ¿Cómo ven ustedes todo este tema? ¿Qué les ha tocado vivir también con otras familias que conozcan? ¿Cuál es esa ayuda concreta, verdad, que uno debe dar y que los padres deben también saber recibir, ¿verdad? Porque muchas familias también como que se cierran, les da miedo, o sea, todas esas cosas. Bueno, después de la pandemia, ¿sí? Bueno, en la pandemia pues era más como lo mismo, ¿cierto? Llevar el colegio a la casa. Entonces, pues, porque era la situación de todos, ¿cierto? Pero cuando ya está ya volvemos, bueno, se empieza como todo, entre comillas, a la normalidad, empiezan muchos papás con la iniciativa de el home, ¿cierto? No, venga, yo quiero hacerlo. Pero como esto empezó, como se dio a conocer, yo creo que todos nos atrevimos a conocer un poco más de redes sociales, de la parte virtual en la pandemia, ¿cierto? De cómo podíamos comunicarnos. Entonces, el primer acercamiento a la educación fue como virtual, ¿sí? Fue como, traigo el mismo estilo, las mismas estrategias, el mismo pensamiento a mi casa, entonces quiero traer todo lo que es una institución,
Todo lo que hacen muchas personas lo quiero traer a mi casa y lo quiero apropiar. Entonces yo ya no voy a ser solo mamá, ya no voy a hacer todo lo que son las mamás, ¿cierto? Sino que también voy a ser la educadora. Y también voy a ser, sigo siendo entonces llamémosle en perfiles educativos, entonces también está el psicólogo, entonces también está el coordinador de convivencia, también está, y empezamos. Llega un momento donde como, no, esto no era lo que yo quería, y sencillamente digo, no, me rindo, yo soy mamá, Dios me llamó para ser mamá, y volvemos al colegio. Pero quedan esos vacíos de esas familias de ¿por qué no pude? ¿Cierto? Conocemos muchos casos de ellos, en este caso, entonces ya han dejado a los mayores definitivamente en el colegio y siguen intentando con los pequeños. Pero algo que decía Elías es esencial. Nosotros tenemos que sacarnos al colegio, o sea, ese pensamiento del colegio hay que sacarlo, de todo, porque si no, esto se convierte en una carga que no es sostenible. Y uno también, ahí viene la parte de muchísimo de la parte de mi esposo, de la parte matrimonial. Entonces empiezan los problemas porque el esposo trabaja, entonces la esposa quiere de que el esposo esté incluido aquí también. Claro, como a usted no solo le toca entonces esto y esto y esto, y aparte soy profesora y aparte de esto, y usted solo trabaja. Entonces empieza, y eso, algo que Dios ha soñado, algo que es tan hermoso como es el home, se convierte en esto tan cruel de empezar a herir un matrimonio, de empezar a herir una familia. Entonces, por falta de herramientas, ¿sí? Porque es lo único que se necesitan, herramientas, poder empezar, o sea, uno no cambia de un día para otro, ese hombre viejo siempre va a estar, pero ¿cómo empiezo venga, es que yo decidí hacer esto? Entonces, para ello es esencial, lo primero que debe hacer una familia home, lo primero, o sea, iniciando todo colegio, lo primero que hace antes de salir, antes de darse a conocer, es un PI, ¿sí? Nosotros en el home no se llama PI, se llama el estilo de vida, es el sello. O sea, yo no me puedo igualar con es que yo tengo una amiga, una tía, una vecina que tiene 7 hijos y le manejan perfecto, si yo quiero hacer lo mismo que acá. No, porque es que no somos modelos pedagógicos, no somos institución, es un sello, yo tengo que mirar cuáles son las necesidades de mis hijos, y para ello, acá está el experto. Fíjate que qué bonito lo que comentas, porque parte de la filosofía que maneja como Retoños de Olivo es el reino de la familia. Cada familia es un reino. Y esa educación se tiene que ajustar a la dinámica de esa familia, de ese reino, no a la del vecino o a la de los amigos. Nosotros tenemos amigos que teníamos la misma cantidad de hijos, teníamos la misma creencia, compartíamos muchísimas cosas, ¿no? Pero los sistemas eran totalmente distintos, porque en el fondo las familias no somos iguales. Claro. Que cada uno se maneja desde su propia... Todas tienen su dinámica. Dentro de sus propias dinámicas, ¿no? Algo muy importante allí que hablabas, Lina, antes de pasar a César, para no perder el hilo de lo que dijiste, es Tranquila. la cuestión de la división. Fíjate, bueno, el demonio es el divisor siempre, ¿no? Y fíjate que todos los sistemas, no hablamos solo del educativo, sino el de salud, el que quieras, político, lo que tú quieras, siempre con estas todas ideologías y todas las perversidades que hoy en día vemos, está el tema de la división. Y la educación no es la diferencia, y nuestra educación siempre ha sido dividida, todo está dividido, o sea, vemos todo por materias. Vemos al ser humano dividido, o sea, ya no somos cuerpo, alma, espíritu, sino que somos, si acaso, cuerpo
y todo está dividido. Y emociones. Sí, o sea, y puras emociones, sí, emociones divididas porque todas están locas. Y no es así, o sea, fíjate que nosotros quisimos hacer con este programa de estudio la unión de todas las asignaturas alrededor de un eje histórico sagrado, justamente porque todo está unido a nuestra historia, o sea, a nuestros ancestros que vienen desde Adán y Eva. Y todo el resto de las asignaturas no tiene por qué salir de allí. Si de allí viene todo, si de Dios viene todo, ¿verdad? De Dios viene la matemática, de Dios vienen las ciencias, de Dios viene la historia, Dios es el dueño de la historia, o sea, y se convierte en algo natural. O sea, no es, bueno, ahora vas a ver matemática, ahora vas a ver geografía, ahora vas a ver, no, o sea, es la vida. O sea, y es algo, es un proceso orgánico, natural, y se vuelve tan fácil verlo de esa manera para un padre que quiere enseñar a su hijo, se vuelve tan sencillo y deja de ser una carga de materias, de 10 materias al día, ¿no? Para hacer simplemente una hermosa lectura que se compartió en familia, un cuento que se leyó con los chiquitos, una salida a la naturaleza que se hizo en familia, un picnic, en fin, o sea, tantas actividades, ¿verdad? De las que se saca aprendizaje. Porque como te digo, hemos complicado todo, pero al extremo máximo. Bueno, César, cuéntanos de la psicología, por favor. Sí, bueno, a ver, es importante, tanto lo mencionó Elías, que es un tema importante hoy en día, y es la ansiedad, el estrés. Esa palabra en la transición de la institución colegio al homeschooling es importante. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene un hábito, una costumbre, unos rituales, en el sentido de unas rutinas establecidas, una forma de relacionarse, de comportarse, para quedarse la mayor parte de tiempo en su casa, ¿cierto? El estrés del colegio, el agobio de que las tareas, que la exigencia del profesor, que la nota del examen, que si va a eximir, que si va a ser el mejor, que si va a ser el peor, todos los señalamientos que recibe todo individuo que entra a una institución educativa. Y en la casa debe ser totalmente diferente. Entonces, veremos que hay una reducción de esa carga académica y puede relacionarse con la reducción de la carga de ansiedad. ¿Mm? Ahora bien, precisamente cómo se va a lograr eso, cómo se va a orientar. Como les mencionaba, la palabra clave, explorar. Volver a la capacidad de curiosidad natural del ser humano. Yo me estaba haciendo un recuerdo así, estilo como retro, en mi época de niño, en los años 84, 87, 1984-87, aquí en Colombia hubo un programa para mí interesantísimo, buenísimo. Yo te ¿qué edad tenía? Casi, no. Yo tenía que 5 o 6 años más o menos. Bueno, resulta que se llamaba Ver para Aprender. Nombrando el actor, puede que usted, alguno de pronto, pues no sabemos si tuvo acogida a nivel internacional, Carlos el Gordo Benjumea. A ver, no sé si, bueno, nada, fue muy famosísimo aquí en Colombia y él, como actor, al lado de un científico como tal, un profesor, un académico, experto en matemáticas, ellos se dedicaban a enseñar cómo funcionaban las cosas, cómo se entendía la química, cómo se entendía la matemática, pero era tan interesante porque el actor trasladaba las palabras científicas a lo que uno normalmente, popularmente debe entender, ¿cierto? Y luego al final del programa dejaban como, y haga usted el experimento, y recibimos los experimentos que usted haga. Era muy bonito,
Mire, capacidad si me vale el término curiosear, explorar, Claro, eso le impregnaba a uno el programa. Y claro. yo me acuerdo que yo hice 2 trabajos que los enviamos, pero pues no pasó nada, pero chévere porque uno se atrevía a hacer, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa en el colegio? El estrés de, tiene que hacerlo así. Mire, el profesor se pegó al, palabra coloquial, se pegó al tablero y escribe y habla y esa era la educación tradicional. Sí, ¿Qué hacía uno? Replicar lo que el profesor dijo. Bueno, ¿qué aprendió? Repetitivo, ¿cierto? claro. Hoy en día se intenta que sea más significativo, entonces que sí, que vamos a consultar, que vamos a hacer, pero ese ánimo de hacer algo diferente no está, ¿cierto? Bien, entonces esa capacidad de exploración, los papás tienen que lograr ser observadores para dar el cambio, dar esa transformación. Los padres tienen que pasar a ser observadores. ¿Para qué? Para entender el estilo de aprendizaje de sus hijos. No. Las capacidades del hijo, si es muy visual, si es muy auditivo, si es muy kinestésico, ¿sí? No, ojo, También los temperamentos, ¿no? Sí, también, ojo, no que sea cuando se dice kinestésico, que se mueve, que es hiperactivo, no. Quietos ahí, son términos totalmente diferentes. Quiere decir que de pronto el niño aprende más tocando, mirando, esculcando, desarmando algo, ¿cierto? ¿Cómo aprende su hijo? sí. Un padre Fíjate, observador nosotros, es nuestra valioso. experiencia, perdón, Sigue. sí, bueno, nuestra experiencia con nuestra hija mayor, por ejemplo, era que ella nada que ver con las ciencias, o sea, nada que ver. O sea, no le gustaba nada, no, matemática no le entraba por ningún lado. Creo que estaba conectada, de hecho, si me está viendo, se está riendo. Este, y nosotros, light, o sea, como que bueno, o sea, está bien. Claro, le daba lo básico, lo que me parecía que debía saber, o sea, que era importante. Y ella pues veíamos las clases juntos y tal, pero no le daba mayor importancia o relevancia a que ella no le gustara y no quisiera nada, nada con eso. Pero amaba apasionadamente la historia, por ejemplo. Y tenía un talento nato, tiene un talento nato para los idiomas, ¿verdad? Ya, bueno, ya ahorita adulta, ella es profesora de idiomas, justamente. Y es apasionadísima con la psicología y con la historia. Entonces uno dice, o sea, ¿para qué vas a presionar a un niño, verdad? A poder entender algo o saber algo o tener un conocimiento que realmente no tiene nada que ver con el talento que Dios ha puesto en él. O sea, quieres presionar algo, es como tratar de meter un cuadrado en un círculo o en una esfera o una esfera dentro de un triángulo. O sea, no cabe, o sea, no entra, no entra. Y claro, lo puede aprender y lo puede hacer y lo puede, pero no corresponde allí. Entonces siempre va a haber una frustración, siempre va, o siempre, por ejemplo, ya va que el bebé está bravito. Siempre va a haber esa, o yo soy menos porque no sé esta materia, o por ejemplo yo le digo mucho a mis hijos, mira, nunca jamás permitas o quieras entender que un examen va a medir tu inteligencia. Un examen no mide tu inteligencia, un examen lo que mide es tu memoria, tu capacidad de memorizar datos, pero no mide tu inteligencia, ¿verdad? Y este tipo de cosas, o sea, hay que cambiar el chip total de la cabeza de lo que nos han enseñado, que es ser inteligente, que es ser bueno, que, ¿sabes? O sea, porque entonces si no haces esto es porque no eres bueno, si no haces esto es porque eres tonto, porque no entiendes, porque no aprendes. No, nada que ver, o sea, entonces ahí está importantísimo eso que estabas diciendo, César, sobre cada uno es un mundo, cada ser es un mundo, cada ser humano es un mundo. Pienso mucho en el pobre santo cura de Ars, que no había manera que aprendiera latín, no había manera.
el pobre decía, yo no puedo ser sacerdote porque no puedo aprender latín, o sea, no me entra. Bueno, y uno de los sacerdotes más santos de la historia, o sea. Exactamente. Aquí hay algo muy esencial cuando tú decías, o sea, como que qué conocemos de esto, ¿cierto? O sea, ¿por qué y cómo llegamos a esto? Cuando uno mira muchísimas plataformas, yo empecé, bueno, ahora les estaba contando que después de la pandemia empezó pues mucha gente como con la inquietud de la educación en casa y yo empecé a trabajar dando refuerzos educativos después de trabajar del colegio, ¿cierto? Entonces, simplemente, de hecho, me daba a conocer como Lina, tu profe en casa, entonces conocí muchas familias y cuando llegaban siempre era el refuerzo, matemáticas, español y casi siempre es el coquito, matemáticas, ¿cierto? Entonces, el coquito, matemáticas y bueno, empieza esto así. Uno mira plataformas y empezamos entonces, no, pues entonces yo hice hasta un catálogo de tantas plataformas que habían y que nos podían servir, ¿sí? Pero siempre, lo que decía ahorita Claudia, había algo que faltaba algo. No eran muy buenos en esto, faltaba tal cosa, faltaba tal otra. Entonces, miren, realmente la educación en casa no se trata del cumplimiento de, como le llaman en la educación, estándares, ¿cierto? Pero acá hay una línea muy delgada, como la línea que está pasando por acá. Acá hay una línea muy delgada, porque es que también estamos entendiendo que la educación virtual o la educación en casa, entonces le bajamos el nivel académico y simplemente le damos a nuestros hijos lo que ellos quieren y en lo que son buenos. No, acá viene algo esencial. Sí, porque si no, entonces estamos cayendo simplemente en un modelo también que está en educación en este momento, en institución, que es donde los chicos simplemente aprenden y hacen lo que quieren, ¿cierto? Que no hay grados, no hay materias, no hay... No, 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 no. O sea, nosotros tenemos que tener claridad y por eso decía mi esposo, es esencial observar a mi hijo. Yo debo conocer las capacidades de mi hijo. Pero no quiere decir que si no es bueno, en el caso que nos contabas de tu hija, no es muy buena, no le gusta mucho la ciencia, ¿cierto? Pero ella, para poder hoy, no las ciencias, no le gustaba... Matemáticas, bueno, ciencias en general, ciencias y matemáticas específicamente. Ok, sí. Pues las dos no le gustaban, pero hoy es psicóloga. Ella tuvo que enfrentarse a unas pruebas de estado. Ella tuvo que enfrentarse a unas pruebas para poder pasar a la universidad y de una u otra manera llegar a la universidad y llegar a esta parte, llamémosle, para estándar, para poder entrar allí, ¿cierto? Claro. Lo necesitó, Claro, ¿cierto? claro. Porque de una u otra manera necesitó ciencias y necesita matemáticas y es psicólogo, ¿cierto? Pero no entró las cosas así, o sea, como todo, es que tiene que cumplir el logro porque si no, no pasas. Es que tienes que hacer esto porque, y tienes que pasar en 5 porque si no, no lo logras. No, por eso es la esencial, o sea, en nuestro centro me han preguntado mucho por qué Santo Tomás y San Juan Bosco. Hombre, la filosofía, ¿cierto? Ese amor por el conocimiento que nos ha dejado Santo Tomás, yo tengo que inculcárselo a mis hijos, ¿sí? Y el amor de cómo transmito, pero yo no puedo como mamá pretender que si soy brava, ¿sí? Porque acá vienen los temperamentos de nosotras también. Yo no soy mamá, soy educadora, pero yo debo tener claro cuál es mi temperamento, pero no puedo educar desde mi temperamento, ¿sí? Yo tengo que educar desde el amor, y ahí vienen ustedes, con esa guía que tienen, ¿cierto? De la guía de los temperamentos, o sea, pero para eso yo me tengo que conocer. Y para eso viene lo que decía mi esposo, la necesidad de la observación, o sea, es esencial observar a mi hijo y conocerlo. Pero no me puedo quedar también solo, sí, él es flemático, no, y es que como es flemático, entonces no, venga, o sea, es flemático, pero yo tengo que moverlo.
¿no? Eso sería encasillar. Encasillar. Exactamente, porque ahí volvemos entonces a lo mismo y nos convertimos en un colegio casa. Y no Sí, somos un colegio. la única idea realmente de conocer estas cosas que son importantes es crecer, o sea, es santificarlo, ¿ok? Es buscar las soluciones a nuestras propias pasiones, a todo eso, y ya sabemos, o sea, con los métodos de la gracia, ¿verdad? Hay algo importante allí que decías, Lina, Dios es un Dios de orden, ¿ok? Y eso, bueno, todos los católicos debemos tenerlo claro. Y ciertamente lo que estabas diciendo es súper importante. O sea, una cosa es tener un camino alternativo de educación y otra cosa totalmente diferente es la negligencia, ¿ok? La negligencia de la educación. Porque allí obviamente Dios no ocupa eso. O sea, obviamente Dios es un Dios de orden y ciertamente yo pienso como mamá de familia numerosa, sobre todo homeschool necesita una estructura. Así sea una estructura flexible, ¿verdad? Rutinas flexibles, pero necesita una estructura. Porque si no, ciertamente cada uno anda a lo suyo y bueno, sálvese quien pueda. Se vuelve muchísimo más complicado cuando no tienes una estructura, como digo, flexible y como a modo de cada familia, pero que la tengas, o sea, que la tengas y que te funcione, ¿ok? Y otra cosa que quiero sobre todo dejar aquí para que los que vayan a ver este video tengan ánimo con respecto a lo que estaba hablando Lina, es que yo me grabé en la cabeza desde muy temprano en nuestro camino homeschool que cada ser humano, ¿verdad? Si se lo propone, ¿verdad? Y uno como padre coloca las herramientas correctas en el lugar correcto, ellos van a hacer lo que quieran ser. Esto de que mi hija, por ejemplo, ella no es psicólogo profesional, para aclararlo de la universidad. Ella no lo hace profesionalmente, o sea, no fue que se graduó de psicólogo. Ella todavía, pero ha hecho un montón de cursos al respecto y por eso es que es súper apasionada con el tema. Pero ella se abrió camino como quiso en idiomas, sabe 4 idiomas, no sé de dónde porque yo no se los enseñé, ella los aprendió, ¿ok? Da clases con respecto a eso. Los cursos de psicología los buscó ella, claro, con supervisión nuestra, viendo que no hubiese nada contra la fe, sabiendo que ella tiene muy buen criterio, porque eso es algo que hay que formar desde pequeñitos. Pero, por ejemplo, mi otro hijo que le sigue a ella, que tiene 16 años, él científico total, o sea, él sí científico. Y él se ha ido abriendo camino, o sea, eso es lo de él. Las ciencias son lo que a él le gusta. Y cada quien va a ser lo que quiere ser, porque los padres tenemos ese terror de, ay, Dios mío, y si no es, y si no logra nada, y si no entra a la universidad, y si no consigue trabajo. Ellos van a hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Si uno les fomenta las herramientas necesarias en el momento necesario, ¿verdad? Y funges como una especie de apoyo, ¿verdad? ¿De guía? Sí, de guía, de servidor para su educación. Ellos se van a abrir camino 1000%. Eso ténganlo siempre por seguro. Fíjate, Y está acá. Dale, Elías. Dale, Elías. Fíjate, ahora voy con César, ¿no? Y es que ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Con relación al manejo del estrés, pero del punto de vista de la educación convencional, ¿no? Pero también existe otra cara, que era la que más que todo queríamos abordar por todas estas personas que quieren hacer homeschooling y están como temerosos de dar ese paso, ¿no? Con razón, porque es explorar un territorio nuevo, ¿no? ¿Cómo pueden manejar los padres este miedo, este estado de confusión en un sistema totalmente distinto con el cual ellos fueron educados y con los cuales estaba siendo educado su hijo, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo. Uno en el homeschooling, uno de repente agarra una materia o va a dar un aula del día, ¿no? Y esa actividad no te lleva más de
vamos a ponerle 4 horas. Vamos a decir que la actividad de estudio fuerte, nos llevó 4 horas. Eso es mucho. Sí, sí, es mucho. Estoy Es poniendo bastante. un número exagerado. Pero el padre va a sacar una cuenta. Dice, bueno, ¿cómo es posible que yo haya terminado de dar la materia en 4 horas cuando mi hijo va al colegio 6 horas? O ¿Verdad? muchísimas más, 8, hasta 8 10, o horas sea, muchísimas al horas. colegio, ¿no? O sea, ese, ellos empiezan a hacer esa comparación, los padres empezamos a hacer esa comparación, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas que pasan. Entonces, ¿cómo un padre puede empezar a manejar este tipo de nuevas situaciones, ¿no? Sobre todo la novedad, ¿no? Que a veces no es del todo agradable por esto, ¿no? Por las ansiedades y la doctrina que ya vienen viviendo, ¿no? Que vienen manejando. Bien, claro. Mira, Elías, y quienes nos están viendo, algo muy importante es que efectivamente al principio la novedad causa temor. ¿M? Digamos que eso es algo natural de todo ser humano, ¿sí? Pero la novedad se afronta identificando cuáles son mis capacidades, cuáles son mis fortalezas. Y si me he permitido ser buen observador, como se les dije hace poco, mis fortalezas, perdón, las fortalezas de mis hijos, cuáles son sus capacidades, sus habilidades. Y así puedo identificar qué necesita mi hijo, si necesita acompañamiento o necesita más bien autonomía, ¿sí? Con esa novedad, ya identificando que puedo afrontar así la novedad, va a ser más fácil, no va a ser tan estresante. Segundo elemento, identificar estilos y pautas de crianza. ¿Por qué? Porque es que, claro, entonces ya mi hijo lo voy a tener aquí todo el tiempo. ¿Cómo voy a tomarme 4 horas, como decía Elías, a modo de ese ejemplo, 4 horas, si en el colegio lo tenían 6 horas y yo aquí en 4 horas le di no sé cuántas materias, entre comillas le di, ¿no? Ojo, entre comillas. Y entre comillas, ¿Sí? materias. Exacto, y entre comillas materias, ¿sí? Claro. Pero ¿cómo es posible que yo haya estado con mi hijo 4 horas acompañándolo, instruyéndolo, permitiéndole, etcétera, para que desarrolle esos conocimientos? Debo conocer un estilo de crianza, ¿sí? Y unas pautas, cómo me dirijo a él, cómo le hablo, cómo lo oriento, qué le permito, qué no le permito, lo escucho, no lo escucho, diálogo, no diálogo, ¿cierto? Fíjate que a mí me Sí, pasó algo muy interesante sí. con respecto a eso, para contestar lo que estás diciendo. Con mi hijo mayor, el varón, que tiene 16, yo no conocía todavía lo que era el método clásico de educación, ¿verdad? Y cuando lo conocí, que vi que había una etapa en la que aprendían datos y memorizaban y todo eso, que era la gramática. Después venía la lógica y él estaba en la edad de la lógica en ese momento y como que se me abrió una puerta fenomenal, porque le dije a mi marido, Elías, o sea, es increíble que yo haya conocido esto ahorita, porque justamente yo estaba teniendo dificultades como que tratando de presionarle algo que él no entendía la lógica de la cuestión. Y él me decía, mamá, pero ¿por qué tengo que ver eso? Y yo decía, bueno, porque sí, ¿sabes? O sea, porque uno tiene esa mentalidad de, bueno, tienes que aprenderte esto y ya, y él no le encontraba la lógica. Y yo le decía a Elías, cuando él empezó a entender la lógica de la cuestión, entonces dijo, bueno, sí, entonces, bueno, déjame ver, por ejemplo, él le encanta las ciencias y a él nunca le ha gustado ver historia, pero cuando le conté por qué los cristianos es bueno que conozcamos la historia de Grecia, por ejemplo, cómo hay allí figuras de Cristo, cómo hay allí, bueno, muchas enseñanzas en virtudes, etcétera, etcétera, grandes héroes, mitología, en fin.
él como que, ah, bueno, está bien, entiendo, ok, entiendo por qué me lo estás enseñando, y se une a las clases, aunque no es que, uff, qué maravilla, pero se une y quiere participar más. Y yo digo, claro, o sea, hay que descubrir eso que está diciendo César, cómo tu hijo va a recibir todo lo que tú estás queriendo enseñarle, ¿verdad? Eso es súper importante, o sea, me encantó. Yo creo que aquí hay tres palabras esenciales que se han, o sea, como resumiendo, ¿cierto? De lo que acabamos de compartir. Está orden, estándares y criterio, ¿cierto? Orden, hombre, siempre está la disciplina, ¿cierto? O sea, una disciplina entendida desde esas pautas, desde eso que yo le permito a mi hijo, eh, pero entenderlo desde el amor, ¿sí? Eh, el estándar, ese es a nivel académico. Usted, Elías, ahora decía, en 4 horas le di esto, y allá en cuántas horas, y vienen y encima me lo mandan para la casa y me dicen que tiene que recibir refuerzo, porque no ha podido, ¿cierto? Sí. Pero también, acá está, yo acá insisto porque no podemos permitir que el homeschool se pueda, o sea, como algo más fácil, es más fácil de llevar, tiene capacidad académica menos, porque yo le doy a mi hijo nomás lo que él quiere. No, al contrario. La medida de la familia de homeschool no pueden ser los estándares, pero una guía pueden ser los estándares. ¿Cómo así? Yo debo saber qué necesita, ¿cierto? ¿Qué necesita? Pero no puedo llegar simplemente porque el estándar pues lo hizo el gobierno, ¿cierto? Entonces simplemente necesita que llegue hasta ahí y ya, ¿para qué? Para que seamos obreros. No, yo tengo que llevar a mi hijo a un criterio, sí, por eso entonces, sí, él necesita saber eso, pero necesita saber más. Necesita saber esto, pero él puede ir identificando qué más necesita, qué más quiere saber, qué más le interesa. Entonces es ahí donde se juegan dos cosas, que está todo lo que necesita saber, lo que como padres sabemos que necesita saber, lo que como colegio pues saben que necesitan saber, ¿cierto? Pero es tanta la información que se quiere meter, que se deja a un lado qué es realmente lo esencial para su vida, ¿sí? Porque yo creo que aquí a todos tenemos algo que definitivamente nunca aprendimos. Y por más que, yo creo que Claudia ahorita de mamá, no sé si sabes factorizar, ¿sí? No me hables de matemáticas, por favor. Entonces uno se encuentra con mamás y te pregunto porque es el tema que las mamás en homeschool, no, llegó factorización, auxilio. Ven, y si lo aprendemos los dos. Epa, pero ya ¿Sí? va, ¿sabes qué le estás enseñando factores a mis hijos? Mi hijo mayor, que le encanta la matemática, él es el que les enseña. Y eso es una belleza, o sea, es que el homeschool, hay tanta riqueza, sobre todo cuando hay hermanos, así sean dos, no importa, no pasa nada. Pero es que cuando tienes un niño de 4, 5, 6 y un hermano de 10, 11, 12, o sea, es que la riqueza, el enriquecimiento entre los hermanos es Súper, impresionante. Fíjate exactamente. que Pues es que está la todo eso, socialización del colegio. sí, Totalmente, totalmente, sí. totalmente. Fíjate, dentro de la dinámica, por ejemplo, nosotros los días viernes, no nos enfocamos mucho, no nos enfocamos tanto en los padres, tomar la parte académica, sino que son los hermanos mayores que toman un tema específico, sea por lo menos mi hija mayor que les empieza a dar inglés, ¿verdad? O mi hijo mayor que empieza a dar el área de ciencia. Y ellos asumen su rol De maestros. de maestro, ¿verdad? Y de educadores de sus propios hermanos, ¿no? Qué hermoso. Sí, es una En la belleza. casa. Fíjate, cuando hablaba sobre que en 4 horas daba la madre, el padre, a sus, sienten a sus hijos, los primeros días de escuela en el hogar,
tienen sus materias muy bien organizadas, tienen todo su material para dar las primeras clases, y se da cuenta de que en 4 horas, en 3 horas, terminó de dar la materia, o las materias. Todos entendieron, todos asimilaron el contenido y listos. Ajá. Pero digo porque a veces puede crear un sentimiento en el padre de que, como de cierta mediocridad. Resulta que diste un contenido completo, ¿no? Escolar, la materia tal cual, en 4 horas, cuando allá en el colegio lo iban a dar en teoría en 6 horas, ¿no? Al final no se dio. Y aquí es donde entra la parte de la personalización de la clase, ¿no? Estás con 2 hijos, con 2 alumnos dando la clase. El tiempo se reduce, el tiempo por naturaleza se va a reducir en esa hora. Y no estás bajando el contenido ni la calidad de tu material, ¿no? Todo lo contrario, los estás reforzando de una mayor forma con relación al colegio, ¿no? Que esto es algo que muchas personas suelen equivocarse, ¿no? El contenido dentro del homeschooling terminan siendo siempre superiores a lo que vas a conseguir en el colegio, sea el colegio que te quieras imaginar, porque es personalizado, porque es de manera prácticamente individual cuando hablamos de una familia pequeña, ¿no? Porque es constante, porque esas materias, el homeschooling se caracteriza también porque esas materias que viste en el día, en el transcurso de las horas que te quedan, siguen estando activas, ¿no? Siguen estando activas en lo cotidiano, en la experiencia que te toca vivir en ese día. Ah, mira, esto por ejemplo, lo vimos esta mañana, míralo ahora aquí de manera práctica, ¿no? Pasa, no sé, se crea un sistema de teórico práctico con relación a las materias en el día, ¿no? Exacto. Pero el padre o la madre que empieza en esta área y que desconoce o no tiene todo el conocimiento sobre la dinámica del homeschooling, puede llegar a sentir, y por eso me refería, era la opinión en este caso de César, ¿no? Puede empezar a sentir, bueno, pero estoy siendo mediocre, ¿verdad? Estoy siendo mediocre con mis hijos porque resulta que en el colegio lo hicieron en 6 horas y yo agarro y di las materias en 4, ¿no? En 4 horas. ¿Qué me faltó? O sea, ¿qué pasó? Yo le di así como que un repaso general y no di la materia completa. No, o sea, estás dando una clase personalizada, ¿no? Y cómo manejar esa ansiedad, ¿no? Mira, aquí viene algo y es justo la respuesta a o más bien, cuál es ese fin del padre siendo el acompañante de su hijo en el desarrollo académico, ¿cierto? En la adquisición de conocimientos. Santo Tomás de Aquino y San Juan Bosco, que son nuestros pilares, los hemos asumido, bendito Dios, pues resulta que nos hablan de razón, religión y amor. ¿Por qué razón? Porque tenemos que comprender, conocer, ¿cierto? Entender para llevar a la voluntad, ¿sí? Entonces, si comprendemos algo, pues vamos a hacer, vamos a actuar y vamos a entender lo que hemos conocido, ¿cierto? Con amor, pues cómo le hablo, ¿sí? Lo que les hablaba de las pautas de crianza, cómo le hablo, cómo lo oriento, cómo le dirijo, cómo le respondo, cómo acepto sus errores. Si el hijo no se las sabe todas, se puede equivocar, ¿cuántas veces será? No importa, ¿sí? Mientras que en la institución no, se equivocó, 1, 0, repita o vuelva, no, ¿cierto? Con amor. Religión, ¿qué significa religión? A ver, aquí religión no significa la clase de religión, religión significa, su expresión etimológica es religare, o sea, unirse, ¿cierto? Una, lo que entiende, lo que comprende,
con lo que experimenta. Y algo muy importante, ¿a dónde lo lleva? Al desarrollo y adquisición de unas virtudes. Si yo me dispongo y en 4 horas desarrollé unas temáticas, porque aquí algo muy importante, el homeschooling elimina la palabra clase, ¿cierto? No sean clases, ni materias, ni asignaturas. En 4 horas le dediqué un tiempo necesario, suficiente a mi hijo o a mis hijos para que aprendan, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Aprender? No. Exacto. ¿Cómo así que no? No, claro, tengo un conocimiento, pero ¿cómo lo voy a llevar a la sociedad? ¿Cierto? Claro, Entonces, claro. voy a ser un hombre responsable, respetuoso, honesto, justo, etcétera. ¿Mm? Claro. Si logro que mis hijos en homeschooling adquieran conocimientos en ciencias, matemática, geometría, álgebra, etcétera, pero cuando se forman y adquieren su certificado, pues, académico, ¿qué voy a hacer con todo ese conocimiento? ¿Cierto? Claro. ¿Qué le voy a mostrar a la gente que se va a nutrir de mi conocimiento? Respeto, confianza, cercanía, amabilidad, ¿cierto? Bien lo decían a forma introductoria y veamos lo que estamos viviendo hoy en día. Si antes la formación era crear máquinas humanas, repetir, hacer, hoy está pasando lo contrario. O sea, aquí atrevidamente puedo decir anular al ser humano. Sí, señor. Totalmente. Bien, ¿a qué le apunta el homeschooling desde las virtudes cristianas? Pues a ser seres humanos. Eso sí. Íntegros, es así. Fíjate, teníamos estipulado Sí, hacer un media live hora. de media hora. Sí, Ay, ya. Nos está hemos fantástico. pasado y todavía me quedan preguntas y nos quedan dudas y nos quedan Sí, cantidad de cosas que quisiéramos todavía conversar. sí. Los invito, ¿verdad? Para que, bueno, ya coordinaremos en otra oportunidad para hacer un nuevo live. Podemos No, pero quiero comentarles desarrollarlo. a las familias que están agregadas ahorita al live y bueno, A esto ver, va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado, por supuesto, para que lo vea todo el que Dios quiera. Que Lina y César son parte ya de nuestro programa, estamos súper en sintonía. Y nosotros de Eh, él, espero. y por y nos supuesto, y nosotros siguen de su proyecto nosotros, también. claro. Así que vamos a estar súper unidos en esta misión que es la formación integral de la familia. No solo es un programa educativo académico para los hijos, es un programa educativo familiar. Eso es lo que nosotros queremos, formar familias fuertes. Esto es como, lo digo yo, o sea, es como un arca, ¿verdad? Es un arca de salvación, digamos, de todos estos sistemas que nos... De la contracultura. Sí, o sea, de contracultura y que nos han hecho daño de alguna manera. Todos los sistemas de alguna manera, alguien puede decir, ay, yo no me sentí cómodo en el colegio, ay, este hospital tal cosa, ay, el otro, o sea, es así, vamos a estar claros. Entonces, nuestra misión como familias, tanto Lina y César como Elías y yo, es formar esa arca familiar donde la familia se fortalece junta y completa, ¿ok? Sin divisiones, donde todos podamos formarnos y bueno, crear formar esos hijos y esa familia fuerte, ¿verdad? Que Dios quiere para su reino, porque ese es el único fin, ese es el único fin. Bueno, Así es. vamos a dejar también, me imagino que lo puedo dejar por acá, ¿verdad? Sí, cuando el publique, enlace, exacto, ¿no? para psicoeducativo católico. Para puedan contactar a nuestros Claro, amigos para para cualquier tenerlo las dos, consulta, para cualquier duda. claro que sí. Creo que van a quedar en muy buenas manos, ellos lo van a poder ayudar muchísimo. Sí, señor. ¿No? Y bueno, vamos a seguir abordando estos temas en los próximos live. Esperamos contar con nuestros amigos y poder seguir creciendo juntos, ¿no? Así es. No sé Claro si que quieran sí, no, decir muchas algo, gracias.
A Sí, ustedes. a ustedes. No sé ¿Quieren si- cerrar con alguna cosita que les quedó en el aire o nos vamos? No, sí, a ver, hay que cerrar con lo siguiente. Nosotros debemos reconocer nuestro origen. Venimos de Dios. Y si Así es. venimos de Dios, somos seres íntegros o integrales, completos, ¿cierto? Vamos a adquirir conocimiento. ¿Cómo? ¿Y de dónde? ¿Cómo? Con amor. ¿De dónde? De Dios. A través de los padres. Los padres tienen esa sabiduría que viene de Dios y nos la transmiten. La cuestión es, y voy a utilizar la palabra que dijo Elías, la cuestión es utilizar la estrategia contracultura. Vamos a mantenernos en esa originalidad de la adquisición del conocimiento humano, que como lo dijimos, a través de la observación, exploración, curiosidad, y aprenderemos, ¿cierto? Y no es que nos impongan, sino que vamos aprendiendo, conociendo, preguntando de quienes saben y mostrar las virtudes a través de ese conocimiento. Así es, así Buenísimo. es. Muchas Así, gracias. Sí, Nuevamente, esa alegoría me encantó, porque fíjate, como el sacerdote es el único que tiene la potestad de parte de Dios para consagrar la Eucaristía, ¿verdad? Así los padres, a través del sacramento del matrimonio, tenemos la autoridad para la educación integral, y eso lo dice el magisterio de la Iglesia, de nuestros propios hijos. Así que ánimo, familia, no se achicopalen, y hay herramientas de sobra, ¿ok? Y eso es lo que ya nosotros muy queremos poner en sus tranquilos, manos. Dios los ya muy bendiga, les mandamos un abrazo a tranquilos. todos, muchísimas gracias por sí. participar. Ok, bueno, muchas Ustedes, gracias. Chao, de Seguimos en pronto, contacto. Hasta Dios les luego. bendiga. Chao, gracias. chao. Aquí no sé. No, es que ya...